JFK, Cooperativa Financiera. El valor de hacerlo juntos. Sin enamoramientos, debo declarar, pero renta. Este es el título de un nuevo capítulo que les recibe a ustedes con JFK Cooperativa Financiera. Esto es Finanzas en un 2x3. Yo soy Cintia H. y como siempre tengo un invitado muy especial, en este caso una invitada, una experta en un tema que estoy segura que a usted y a mí nos ha generado las dudas y los dolores de cabeza habidos y por haber. ¿Es usted una persona natural y tiene claro si debe o no debe declarar renta? Franci González, bienvenida. Gracias por estar acá en este podcast. Usted es la experta que hoy nos va a abrir los ojos a todos en este tema de finanzas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cintia, por la invitación, por haberme invitado a este espacio y espero poderles resolver la mayor de las dudas que tengan al respecto. Pues vamos de una vez a arrancar, Franci, con candela. Y es que precisamente a nivel personal he tenido esta duda durante mucho tiempo, ¿cierto? Todo el tema de declaración de renta. Uno a veces se imagina que solamente quizás la gente millonaria o los empresarios y demás declaran renta, y cuando quizás te llega esa notificación que no estabas esperando de, hey, o sea, esos ingresos, venga, declárelos acá. ¿Cómo saber si yo tengo o no tengo que declarar renta? Bueno, tenemos que partir del hecho de que para la DIAN existen dos personas naturales que declaran aquí en Colombia, las que son no residentes y residentes. Okay. Hablamos de las no residentes, de las que viven en otro país, pero que obtienen de una u otra forma ingresos aquí en Colombia. Y residentes, que somos todos nosotros, que normalmente tenemos nuestras actividades aquí dentro del país. Para la DIAN tiene unos topes, ¿cierto? Unos topes por consignación, por compras, por ingresos, por transferencias. Entonces, ¿cuál es el primer filtro que nosotros debemos de tener para saber si debemos declarar? Es saber esos topes. Para este año está en 59 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, nosotros muy juiciosamente vamos y miramos nuestros extractos bancarios y validamos, bueno, en este año, ¿cuánta plata moví? ¿Cuánto fueron mis ingresos? Mis ingresos fueron 59, 60 millones, pasamos el tope. Aunque son varios ítems que tenemos para poder cumplir con esa normativa, aunque sea cumplimos uno, ya tenemos que declarar. Ya somos declarantes, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso, comenzamos a hacer pues como el análisis, ¿cierto? ¿Qué pasa? Normalmente las personas del común decimos, no, pero yo no manejo todo ese poco de plata, mis ingresos no fueron tan altos, pero cuando uno va y les pide el certificado de los extractos de todo el año, uno va a ver que tiene movimientos o consignaciones por mucho más dinero. Y dicen, bueno, ¿a qué horas fue que yo moví todo ese poco de plata? Sí, me pasó. ¿En qué instante? Pero entonces ahí está, ese primer filtro es el que debemos de saber para poder saber si tenemos o no tenemos que declarar. Para que ahorita a lo largo de esta entrevista entremos en más detalles, en detalles que realmente uno a veces pasa por alto y son súper importantes. O sea, eso ya lo vamos a hablar en un ratico. Lo primero que quiero es que expliquemos, Franci, de qué se trata esta declaración, es decir, por qué se declara renta o qué tipos de declaraciones existen. Bueno, para las personas naturales tenemos la declaración la declaración anual en renta, y básicamente ¿qué es lo que quiere la DIAN con ello? Primero, saber todos sus ingresos y por qué conceptos tienen esos ingresos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen ingresos por renta de trabajo, que son los que están vinculados en una compañía, otros que son rentas no laborales, como los que prestamos servicios por honorarios, otros por renta de capital, que son los que tienen apartamentos o casas para alquilar. Entonces, dependiendo de ese rubro, es que existe la obligación. Aunque se declara en el mismo formulario, sí, es un mismo formulario para todos, tiene sus casillas independientes según la renta que le corresponda. O sea, como según lo que tiene uno, por ejemplo, en el RUT, la actividad económica. No solamente la actividad económica, porque usted de pronto puede tener actividad, te voy a poner un ejemplo. Tienes apartamentos y alquilas apartamentos.
tu actividad sería rentista. Sí. Pero aparte de eso, yo le presto servicio a otra entidad por asesoría. Ujú. O estoy vinculada a una empresa medio tiempo. Entonces, mira que aunque no es mi actividad principal, sí obtengo ingresos de otras actividades, ¿cierto? O de otros, con otras empresas. Entonces, eso también va sumando y se debe de discriminar según pues, su actividad. Siempre que declare renta, Franci, esto es una duda y lo estamos hablando ahorita detrás de micrófonos, es que cuando nos dicen declaración de renta, automáticamente nos imaginamos que tenemos que pagar un montón de plata. Siempre que yo declare renta, ¿debo pagar? No, ese es un temor que le tienen todos, Sí. todos los clientes que nos llegan o todas las personas que nos acercan a preguntarnos. Normalmente siempre preguntan, bueno, ¿y les tengo que pagar? ¿Y por qué les tengo que pagar si es que mis ingresos no son tan altos? Bueno, no siempre es. Se dice se declara aunque no esté obligado a pagar. Declarar no es pagar. Ok. ¿Sí? Solamente usted le tiene que notificar a la DIAN por cumplir ciertos topes lo que usted ha manejado en el año. Porque nosotros, aparte de declarar, pues como esos ingresos, también tenemos unos beneficios, unas deducciones, unos descuentos, que eso nos ayuda a bajar como esa base gravable. Entonces, en muchas ocasiones, cuando nuestros ingresos no son tan altos, puede llegar a no tener que pagar. En ese caso, Franci, desde el desconocimiento, porque creo que le ha pasado a muchas personas, no declaramos renta, se pueden generar multas por no notificar precisamente esos movimientos que tuve durante el año. Sí, la DIAN tiene 3 tipos de sanciones. Es la sanción por no presentar, la sanción por extemporaneidad o por corrección. Explícame un poquito como cada una. Ejemplo, la de no presentar es, como tú bien lo dices, se me olvidó o no sabía, no conocía que tenía que declarar. Entonces, en el momento en que se va a declarar, se tiene que pagar una sanción por no haberse presentado a tiempo. Ok. Hay otra sanción que también se le llama por extemporaneidad. Pero según, si nosotros hemos caído pues como en cuenta de que tenemos que declarar antes de que la DIAN nos requiera, tenemos un porcentaje para pagar, ¿cierto? Una tarifa diferente. Así ya la DIAN nos envía un pliego, un correo donde nos dice o nos requiera que tenemos que pagar. Y la sanción por corrección sucede cuando de pronto, a ver, mientras que nosotros preparamos la declaración de renta, podemos hacer todos los cambios que queramos. Los podemos firmar, volver a hacer corrección hasta el día de su vencimiento. Pero después de que pase la fecha de vencimiento, ya no se puede hacer corrección. Porque la DIAN multa por hacer diferentes correcciones. Me parece muy importante esa pregunta, Franci, y es una duda pues que a mí personalmente cada año como que la tengo. ¿Cómo conozco yo cuándo es esa fecha de vencimiento de mi declaración de renta? Bueno, normalmente aquí en Colombia es en el segundo semestre del año. Fechas más o menos entre julio y septiembre más o menos, Okay. ¿cierto? Y basa en el último dígito de su número de cédula. Ok. Según en los últimos números de la cédula, entonces así uno busca pues en un calendario que saca la DIAN todos los años, donde nos dice en qué fecha tenemos que declarar. Eso está a dominio público. O sea, si usted se mete a Google y coloca ahí calendario para declarar persona natural, ahí te aparece. Buscas los últimos números de tu cédula y ahí aparece qué fecha te corresponde. Dentro de esos procesos que son necesarios hacer, Franci, tú que eres precisamente pues, consultora en este tipo de temas, ¿esa declaración sí o sí requiere un acompañamiento de un contador o yo podría perfectamente hacer la declaración? Bueno, digamos que lo más aconsejable es tener ese acompañamiento. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, es que les llegan los correos de los sugeridos. Entonces, en la DIAN, si te pasan sugerido, te dicen cuánto más o menos fueron tus ingresos, pero la DIAN no sabe qué te puedes descontar.
Ok. ¿cierto? La DIAN no sabe si usted si tiene dependientes económicos, si ha cumplido con algún tope, si le han descontado retenciones, bueno, muchos otros beneficios que tenemos, ¿cierto? La DIAN eso no se lo va a estipular ahí. Entonces, por eso, en muchas ocasiones dicen, ay no, pero es que la DIAN me dice que yo le tengo que pagar un montón de plata. Pero es porque la DIAN no tiene en cuenta esas deducciones, cosa que sí O sea, la debemos de simplemente tener. toma como el tope final de lo que tú hiciste en el año, pero no discrimina como de Exacto. qué fue No hace qué una gasto. depuración que le Ok. llamamos nosotros, ¿cierto? Nosotros hacemos la depuración. Primero, que según cada rubro, si es de renta, si es no laboral, si es laboral, y cuáles son esos beneficios que tiene cada una de esas cédulas, para entonces saber qué tienes que pagar o si no debes de pagar. Ahorita hablábamos, Franci, tras micrófonos, que hay algo que ignoramos o que desconocemos, y es el hecho de que, ejemplo, yo tengo dos cuentas bancarias, ¿cierto? O de estas aplicaciones con las que hoy en día pues hacemos transferencias de manera muy fácil y sencilla. Y nos comentabas que precisamente cada uno de estos ingresos en cada una de estas cuentas, o sea, para la DIAN cuenta como un ingreso diferente, o sea, no importa que esté bajo mi mismo número de documento. No. Mira, eso es un error que cometemos, y me incluyo porque todos lo cometemos en algún momento. Es pasar de una entidad a otra. Ah, no, pero es que es el mismo $1.000.000. No, para nosotros es el mismo millón. Ajá. Para la DIAN te suma. Si usted tiene 1.000.000 en una cuenta y la pasó a la otra cuenta, porque es que de ahí es más fácil retirarlo, de ahí es más fácil para pagar, para la DIAN no va a ser el millón, va a ser 2.000.000 de pesos. Pero entonces si usted cogió y devolvió 500.000 pesos para otra cuenta, entonces ya no son los 2 millones, sino 2.500.000. Entonces por eso a veces la gente o el común pensamos, ay no, pero si yo no moví tanta plata, pues si yo solamente me gané 10 millones, 20 millones. Y me están Pero apareciendo 30, 40. pero no tienen en cuenta todos los movimientos que ha hecho entre una y otra aplicación, ¿cierto? Que todo eso va sumando. Muy importante esto, o sea, yo creo Supremamente que importante. sí, creo que este podcast, mejor dicho, le va a cambiar la vida a todo el que lo escuche, porque a Total. partir de hoy, o sea, la misión es dejar el vicio de estarnos transfiriendo de una cuenta a otra. O sea, yo me acabo de enterar de esto, o sea, ahorita que estábamos hablando, y me parece muy importante tenerlo presente. Precisamente, Franci, además, obviamente, de educarnos financieramente, ¿cuáles serían esos tipsitos para aquellas personas que no tienen el conocimiento o que de pronto es la primera vez que les dicen como, hey, ven, tienes que declarar? ¿Cuáles serían esos consejos para esas personas? Bueno, primero, no tenerle miedo a la DIAN. Creo que ven a la DIAN como el terror, como lo más horrible del mundo. Hablan de la DIAN y, mejor dicho, todo el mundo se escandaliza. Pero no, es verlo como, bueno, si corresponde y si debo declarar, cómo es la mejor forma. Cuando ya una persona ya sabe que es declarante normalmente cada año, lo que uno aconseja es hacer una planeación, ¿cierto? Bueno, entonces, según mi última declaración, me pasó esto, tuve estos ingresos, estos movimientos, y en este año voy a tener estos, voy a vender, voy a comprar, y todo eso nos ayuda para saber cómo manejar y poder evitar esos altos ingresos para tener que pagar. Un ejemplo, las ventas de los bienes. Ocurre mucho con las ventas de las casas. Entonces usted tiene una casa y fue y la vendió, y usted muy juiciosamente fue y la guardó en una cuenta de ahorro. Okay. Sin saber, sin tener el conocimiento, obviamente, de que usted la puede guardar en una cuenta que se llama AFC. Y esa cuenta, usted guarda su dinero ahí y la DIAN, solamente por el hecho de usted haberla tenido guardada ahí y que sea para comprar otro apartamento, que se vaya a utilizar esos dinero para comprar otro bien, solamente con eso ya te da un beneficio. O sea, es como si te eximiera, digamos, de esa declaración por ese inmueble o por el dinero que tienes ahí retenido. Sí, te da como un beneficio por haberla guardado o haberla tenido en esa cuenta. Hablando de beneficios, Franci, ahorita mencionabas precisamente eso, el terror que sentimos. Claro,
Entonces yo no quiero declarar porque no quiero pagar un montón de plata, porque me van a quitar aquello que quizás no tengo, no contaba con este dinero. Pero también nos explicabas que el declarar también genera un tipo de beneficios extra a la hora de hacer otros procesos legales. ¿Cuáles son esos beneficios que podemos adquirir declarando renta? Bueno, uno que es muy usual es en el momento de usted solicitar un crédito en una entidad bancaria. Normalmente uno de los primeros requisitos que le van a solicitar es la declaración de renta, porque con eso, digamos que ese es como un seguro para el banco de cuáles son sus ingresos. Porque, ¿qué pasa normalmente? Usted en los bancos tuvo ingresos de 100 millones de pesos, pero cuando usted hizo su declaración de renta, le puso 60 para no pagar mucho impuesto. Sí. Entonces, el banco le va a Que decir... no hagan "Ve, eso, no practiquen esto en casa, por favor. esas son malas prácticas. Para eso hay que hacer una buena planeación. Entonces, suele pasar que entonces van al banco y el banco les dice, bueno, entonces, ¿cuántos son sus ingresos? ¿Son 100 o son 80? Porque es que usted aquí dice que sus ingresos son 80, pero cuando vamos a ver, usted me dice que son 100, pero cuando vamos a ver sus declaraciones es 80. Entonces es muy importante. Hay gente que hace la declaración precisamente para que el banco, la entidad con la que vayan a hacer el trámite, les pueda ver más transparente sus ingresos. Y eso les ayuda a que les dé más fácil los préstamos para adquisición de un apartamento, una casa, para comprar un carro. Eso también se ve y se debe analizar cuando uno hace una planeación. Francia, ahorita mencionabas que no siempre que declaramos tenemos que pagar. ¿Cómo se define el si tengo o no tengo que pagar? Bueno, el definir como tal, no hay una definición como tal. ¿Con qué nos podemos basar? Es dependiendo de cuántos descuentos te puedas obtener, ¿cierto? Uno, por ejemplo, con la cuenta de AFC, otro con los dependientes, que para este año, a partir de este año ya cambió la normativa, entonces ya tenemos como beneficiario 4 beneficiarios que pueden ser los hijos, la mamá si responde por ella, si tiene un hermano en alguna condición de discapacidad que sea que sea cabeza tuya. Entonces, todo eso también nos ayuda para hacer algunos descuentos. Como cuáles otros descuentos, si de pronto le aplican retención en algún servicio que usted preste a alguna entidad. Para los comerciantes, que la mayoría son personas naturales, pero tienen muchos costos y gastos asociados a su actividad. Entonces, por ejemplo, el tendero tiene muchos ingresos, pero también tiene muchos costos y gastos. Y aunque la norma dice que debe aplicar 60% de esos costos y gastos, usted en la realidad se puede descontar todo lo que esté legalmente facturado, ¿cierto? O esté debidamente soportado con la factura de venta o con el documento de soporte que le llamamos. Entonces, el que le dé o no le dé a pagar implica en que si eres juicioso en la documentación, ¿cierto? Si tienes una buena planeación de qué movimientos piensas hacer en el año fiscal, ¿cierto? Y tercero, depende también de cuántos descuentos o cuántos de esos beneficios te aplican, porque no todos los beneficios aplican para todo el mundo, no todos los beneficios para todas las cédulas. Cuando hablo de cédulas es los que son laborales, no laborales o rentistas. Entonces, no todos son para todos. Por eso hay que saber qué nos corresponde a cada uno de nosotros. Franci, una última pregunta para que cerremos y es precisamente muy ligada a esto que estamos conversando y es cuando hablamos de un saldo a favor en una declaración de renta, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en palabras más, palabras menos, fue que usted tuvo más beneficios o tuvo más costos y gastos mayores a sus ingresos. ¿Cierto? Entonces, la DIAN para nosotros nos da un saldo a favor. Ese saldo a favor se puede reclamar. ¿Ah, sí? Se puede reclamar en caso de que, por ejemplo, no es que este año particularmente declaré renta, pero no
pero para el próximo año yo estoy seguro que yo no voy a declarar. Entonces, en ese caso, podríamos solicitar el saldo a favor. La gente, ¿qué es lo que hace? Normalmente, ¿qué hacemos? Tenemos un saldo a favor, lo vamos arrastrando por los años y los años, ¿cierto? Hacemos un arrastre y en el momento de que uno nunca sabe cuándo tenga que pagar, pues ese saldo a favor nos compensa ese valor a pagar. Eso precisamente te iba a preguntar, Francis, si es aconsejable retirar ese dinero, ¿cierto? Porque pues mira que me dijiste y obviamente nuestra humanidad se emociona, o sea, uno dice como, me sobró una plática con la que yo no contaba, pero ¿será que sí es sano retirarla? O sea, hablo sano financieramente, retirarla, o es mejor, es aconsejable dejarla así como tú dices para que sea como ese colchoncito que tenemos ahí. Eso depende de una buena planeación, y depende de los movimientos que tengas hacia futuro. Porque, por ejemplo, si soy un rentista, te voy a decir cualquier cosa, somos rentistas y todos los años tenemos que declarar, pero por casualidad del destino, este año nos dio saldo a favor. Entonces, yo mejor les recomiendo dejar ese saldo a favor quietico, porque no sabemos si el otro año vamos a tener saldo. Además, porque estamos en un país que la normativa cambia constantemente. Todos los años hay cambios, todos los años dicen una cosa, ponen una, quitan otra, le dan un beneficio, la mueven para acá o la mueven para allá. Entonces, todo eso va variando. Como varía tanto, entonces yo prefiero, si ya sabes que vas a declarar todos los años, mejor guarda la platica y la puedes usar en el momento que lo requieras. Para emergencias. Para emergencias, exactamente. Franci, muchísimas gracias por esta información que, o sea, creo que nos quitó, 1, el miedo, 2, el tabú y 3, las dudas. A mí y a todos los que estamos acá escuchando, esperamos por supuesto que no sea la última vez que estés con nosotros porque todos estos temas son de mucho interés y de educarnos financieramente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero también que me puedan seguir invitando. Yo feliz, me encanta hablar de estos temas, me encanta que las personas se eduquen, conozcan, no presenten por presentar, no paguen por pagar, sino que sepan qué están haciendo, por qué lo están haciendo, qué los llevó a eso, cómo pueden mejorar, en el caso pues de que pagaron o no pagaron, y cuáles son esos beneficios que les puede traer a cada uno, porque somos un mundo aparte. O sea, podemos ser personas naturales, pero todos somos un mundo aparte. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. A ti, Franci, y a ustedes les invitamos para que se queden, por supuesto, disfrutando de todos los capítulos de Finanzas en un 2x3. Soy Cintia H. y les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como JFK Cooperativa Financiera. Chao. JFK Cooperativa Financiera. El valor de hacerlo juntos. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia.